¿Qué es lo más maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Usted que conoce la palabra, que ha leído, o mejor dicho, esto es una historia, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que todos conocemos, todos nos hemos dado cuenta. Entonces, para ti, ¿qué es lo más maravilloso? Para muchos puede ser el sufrimiento, vivir todo lo que Él vivió por amor a la raza humana, los milagros, multiplicó los panes, cosas como estas, cómo devolvió la vista a los ciegos. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, que se dio cuenta que había muerto Lázaro, dice la palabra que Jesús lloró. Son tantas cosas de la venida del Señor que nos maravillan. Entonces espero que te quedes hasta el final para que te des cuenta qué es lo más maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que compartas este video. Este video puede ser de bendición para ti, para tu familia, para muchas personas que no han entregado su vida a Jesucristo. Suscríbete al canal para que me apoyes en este ministerio de la predicación, de estos estudios de la palabra del Señor. La venida de Cristo son tantas cosas que nos maravillan, la venida del Señor. Y vamos a conocer un poco de lo que es Dios, de lo maravilloso que es nuestro Dios, ese Dios eterno, ese Dios grande, todopoderoso, y que nunca vamos a poder establecer en qué momento nació Dios, por ejemplo, porque Dios es eterno. Eso para el hombre nunca va a ser. Mira lo que dice la palabra en Job. Te voy a buscar en Job lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra en capítulo 36 del libro de Job, del versículo 26, dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Dice, ni se puede seguir la huella de sus años. Dice, ni se pueden seguir la huella de sus años. O sea, no podemos establecer el tiempo de Dios porque Dios es eterno. Él nunca no ha sido, porque Él siempre fue, siempre ha sido, porque Él es eterno, siempre ha existido. Entonces, no podemos establecer el tiempo para Dios. El tiempo no existe para Dios. El tiempo está establecido para nosotros, para los seres humanos. Entonces, esta es una de las cosas más maravillosas de parte de Dios, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Dios en su trono de gloria, siendo eterno, se mete en el tiempo del ser humano, hace parte, empieza a participar del tiempo en el ser humano, naciendo y muriendo a los 33 años y medio aproximadamente. Entonces, ese Dios maravilloso, siendo infinito, en un momento a otro se convierte en un Dios finito, pero todo por amor a esta raza humana, sin perder la naturaleza, porque dice la palabra de Dios que en Jesús se encontraba totalmente toda la gloria de Dios. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la palabra del Señor. O sea que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. O sea que Él no dejó de existir como ese Dios eterno, todopoderoso, que está en todos lugares. Pero ese Dios, una de las cosas que nos maravillan, ese Dios eterno, ese Dios grande, maravilloso, hizo parte, participó del tiempo del ser humano, se metió, vino como hombre, vino como ser humano para participar de lo que tú y yo participamos, del tiempo, del dolor, el sufrimiento, de tener sed, de tener hambre, de tener cansancio, de tener sueño, de llorar. De todas esas cosas participó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una de las cosas de las maravillosas venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más maravilloso y quiero hacértelo saber. Espero que te quedes hasta el final para que te des cuenta por qué lo hizo, lo más maravilloso de su venida. Entonces, mire que Dios siendo eterno, me gusta, por ejemplo, lo que dice en Marcos. Vamos a buscar Marcos 1:15, que dice la palabra del Señor en Marcos 1:15. Dice Jesucristo empezando su ministerio aquí en la tierra, y Él mismo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces quiero esta primera frase: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Cuando ese Dios, el Dios de la gloria, el Dios eterno, no existe el tiempo para Él, pero en un momento llegó, como ser humano, que se hizo hombre, porque la palabra de Dios dice que se hizo carne, el Dios, el verbo hecho carne, Él se hizo carne. Entonces el Dios fue hecho carne. Entonces empezó a participar del tiempo, una palabra que nunca había escuchado allá en su gloria, en el cielo, de que llegó la hora, por ejemplo, es tiempo, de que no, son palabras que él nunca había escuchado, ni que él tenía que referirse a eso, porque él es eterno. Mas sin embargo, como Jesucristo empezó a ver la palabra de que llegó la hora. Por ejemplo, cuando Jesucristo tuvo que salir de Nazaret, había llegado la hora de salir de Nazaret. Cuando estaba niño, que tuvo que salir del templo, porque había llegado la hora de estar allí en el templo, de participar en la sinagoga. Ese fue el momento, porque le había llegado la hora. Cuando Jesucristo fue crucificado,
porque había llegado la hora de ser crucificado, de morir, porque hasta ahí se le acababa el tiempo para él, para estar aquí en la tierra. O sea, le había llegado esa hora. Entonces, por eso quiero que reflexionemos en eso. El tiempo se ha acercado, dice Jesucristo. Una de las primeras frases que Jesucristo dijo, estando aquí ya empezando su ministerio aquí en la tierra, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, el tiempo, mira, siendo parte del tiempo que le corresponde al ser humano, y él participó como Jesucristo, como hijo de Dios en el tiempo. Y por eso estas son cosas que muchas veces las personas no las entienden. Porque él nació como hombre, y como es nacido, por eso es hijo. Por eso la palabra de Dios lo presenta como hijo de Dios, porque él nació, pero es Dios, es el Dios verdadero que se hizo carne, que se hizo hombre. Por eso lo conocemos como Dios, y muchas veces esto nubla nuestro entendimiento y no nos damos cuenta. Pensamos que es el hijo que Dios tuvo. No, es el mismo Dios hecho carne. Para nosotros es hijo porque es nacido. Entonces son cosas que nos maravillan de su venida, de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Son cosas grandes. Este Dios de la gloria, este Dios maravilloso, mi hermano, quiero decirte que Él nos da a entender la palabra del Señor, que Él nos amó tanto que se hizo como uno de ustedes, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él te ama tanto que se hizo como tú, se hizo como uno de ustedes, como un ser humano, y vino a participar de lo que nosotros participamos. Pero algo maravilloso que hay en su venida en Jesucristo aquí en la tierra es que Él no participó del pecado. Eso es algo hermoso. Él en su condición no se halló pecado, no se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Él vino como ser humano. Porque sí, Él participó del dolor, del sufrimiento, del llanto, de hambre, de tener sed, cansancio, pero no se halló pecado en Él, dice la palabra de Dios, porque para podernos redimir tenía que ser una sangre santa, una sangre maravillosa para poder redimir a la raza humana. Dice la palabra del Señor: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de Él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. O sea, le pusieron una corona de espinas. Entonces, hay una promesa hermosa detrás de esta corona de espinas, que es para ti una promesa hermosa, maravillosa. Y mira ¿qué simbolizan esas espinas, esa corona de espinas para el ser humano? Esa corona de espinas simboliza no el pecado, sino las consecuencias del pecado en nosotros. Y esa corona de espinas fue puesta a Él en su cabeza, donde le traspasaron las sienes. Eso es algo impresionante, el dolor que Él vivió por amor a usted, por amor a mí, por amor a esta raza humana. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mira, Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, somos culpables de la maldición de la tierra. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerán planta del campo. Mire, lo que Dios dijo al maldecir la tierra, espinos y cardos, esos espinos traspasaron la frente, la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esos espinos que brotan de la tierra por la consecuencia del pecado en el ser humano. Jesucristo no fue pecador, no se halló pecado en Él, pero esas consecuencias del pecado traspasaron sus sienes. ¿Por qué sería esto? Hay un regalo, hay una promesa maravillosa de parte de Dios para usted, mi amigo que me está escuchando. ¿Por qué pasaría esto? Para Dios hacer algo maravilloso en tu vida, Dios darse cuenta de lo que tú sientes. Dios, Jesucristo en ese momento allí en la cruz del Calvario estaba llevando las consecuencias del pecado, de tu pecado. Tú que me estás escuchando, del pecado de toda la humanidad, Él las estaba llevando en su corazón, en su mente. Así que en Jesucristo no se halló pecado alguno, porque esa es la realidad. No se halló pecado alguno. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Jesucristo en ese momento, mire que esto cuando le pusieron la corona de espinas era porque ya lo iban a crucificar. Fue en ese momento. Y Jesucristo llevó el pecado encima de Él. Todo el pecado de la humanidad lo llevaba allí sobre la cruz del Calvario para morir por nosotros, para librarnos del pecado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a leer aquí en Mateo, aquí mismo en Mateo 27, en este mismo capítulo, Mateo 27. Mira lo que dice
la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las emociones que producen el pecado, la culpa, lo que existe en el ser humano, sentirse mal, angustiado, todas esas emociones que provienen del pecado, Jesucristo las estaba sintiendo allí. Muchas personas se sienten solas y en esa soledad toman decisiones drásticas. Personas que se quitan la vida, tristemente, toman malas decisiones, se sumergen en el vicio, en el licor, todo porque se sienten solos. Jesucristo allí en ese momento se sentía solo, por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero estas no eran las palabras de un santo, de un Jesús que fue santo, de un Jesús que no se halló pecado en él. Ese era el llanto de un pecador, porque Jesucristo estaba llevando allí el pecado de la humanidad. Por eso muchas personas no entienden este pasaje. Hay algo que les nubla el entendimiento. No entienden que cuando Jesucristo dijo allí, ¿por qué me has desamparado? Él no... que le está orando al Padre, sí, pero Él no lo dice por eso. Él lo dice porque Él allí estaba muriendo por nuestros pecados y nos está dando a entender que esa es la muerte del pecador sin Jesucristo, apartado de Dios. Así muere todo pecador, todo ser humano que muere sin Cristo. Muere por el pecado, muere con el pecado, muere solo, desamparado, angustiado, con dolor. Así muere el ser humano sin Cristo. Por eso el ser humano necesita a este Cristo maravilloso, a este Cristo de la gloria que te ama con amor eterno, pero que necesitas entregar tu vida a Él porque Él murió por tus pecados. Si tú no te entregas tu corazón, tu vida a Jesucristo, vas a morir en tus propios pecados, apartado de la gloria de Dios, apartado de Dios. Por eso necesitas a Cristo, porque solamente con Cristo vas a morir, vas a pasar en la eternidad con comunión con este Dios glorioso, este Dios que te ama con amor eterno. Así que son muchas las cosas de lo que Dios hizo en la cruz, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son tantas cosas que nos maravillan, pero ¿sabe qué es lo más maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo más hermoso que nos da la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir, a sufrir. Lo más maravilloso que hay no es solamente ese Dios eterno hacerse hombre, ese Dios eterno hacer parte del tiempo del ser humano, no solamente los milagros, lo que Él vivió, el sufrimiento, todo eso, no solamente esto, sino lo más maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesucristo es que lo hizo por ti. Sí, usted que me está escuchando, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue por ti, por mí, por esta raza humana, que le hemos dado la espalda con nuestra manera de vivir, le hemos dado la espalda a Dios, pero que te ama con amor eterno y te está llamando al arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que es una promesa hermosa detrás de la corona de espina, que este Dios abandonó esa corona de gloria para tener una corona de espinas. Mira algo tan maravilloso. Todo por ti. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es Jesucristo, es el Rey de Reyes. Y abandonó esa corona de gloria en el cielo para tener en su cabeza una corona de espinas. Por ti y por mí, por amor a esta raza humana, para participar de las consecuencias del pecado, no del pecado, sino de las consecuencias que nos abruman, que nos hacen perder el rumbo, esas consecuencias, todo lo que produce el pecado en nuestra vida, en la vida del ser humano. Jesucristo, el Dios de la gloria, participó de ellas para darse cuenta de lo que tú sientes y lo que yo siento, y por eso es que Él te ama con amor eterno, porque Él siente tu soledad, Él siente tu sufrimiento, y Él quiere que tú sientas dolor por el pecado, que ese pecado te agobia, que ese pecado te aparta de la gloria de Dios y que necesitas tener a Cristo para que abandones todas esas consecuencias del pecado en tu vida y puedas tener paz, porque la paz solo te la da Dios, para que puedas tener gozo, para que puedas tener el gozo, sentir el gozo de la salvación en tu vida. Así que soy Robinson Giraldo, espero que ese mensaje sea de gran bendición para ti, para tu vida, para las personas que te rodean. Comparte este video. Dios te bendiga.